Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos en esta clase virtual nuevamente y obligados por las circunstancias. Esperamos que se vaya a superar cualquier tipo de conflicto que hoy por hoy se está dando. Comenzamos la clase. Bien, ya habíamos presentado un primer método para el análisis de sistemas hiperestáticos. Este método, fundamentado en conceptos principales inherentes al principio de conservación de la energía. Me estoy refiriendo a la energía de deformación y al teorema de Castigliano. Este método no es otra cosa que aplicar el teorema de Castigliano a sistemas hiperestáticos. El teorema de Castigliano. Bien. Para sistemas hiperestáticos, el parámetro de deformación es dato. Antes incógnita cuando habíamos estudiado los sistemas isostáticos, calculando deformación. La fuerza o la acción respecto de la cual se realiza la derivada parcial de la función u es la incógnita. Por lo tanto, la incógnita estática. En el caso de cerchas, ahora tipología por tipología vamos a ir presentando este método e inmediatamente una aplicación práctica mediante el desarrollo de un ejemplo. En cerchas o armaduras en el plano, inicialmente, podemos apreciar que en esta cercha los elementos de color azul pueden ser considerados como superfluos o excedentes. Por lo tanto, la cercha es hiperestática de segundo grado. Ahora bien, propuesta de un sistema isostático equivalente o de una estructura primaria. Vamos a eliminar estos elementos excedentes y reemplazarlos en la estructura primaria por sus fuerzas correspondientes. Por ejemplo, esta restricción en K. Se retira el apoyo o la restricción propiamente en este nudo y se reemplaza por esta fuerza correspondiente, ¿no es cierto? No por otra acción en el punto y dirección de la deflexión, que es controlada. La deflexión en K, desplazamiento vertical es igual a cero en la estructura hiperestática. Se conoce, por lo tanto, delta sub K. Ahora bien, internamente también se puede identificar a un elemento superfluo o excedente de la estructura. La base B, por ejemplo, retiramos la base B y respecto de ambos extremos de la base y en los nudos correspondientes reemplazamos la base B por las fuerzas normales respectivas, como estamos apreciando.
En estas condiciones tenemos ahora el sistema isostático equivalente sujeto a dos condiciones simultáneamente de carga. La carga original de color verde, la carga estática común. Y además ahora por las reacciones hiperestáticas de este momento definidas como redundantes y de interés a determinar en el análisis. Bien, para esta estructura modificada escribimos la ecuación de la energía de deformación. Aquí está todo en una línea. Yo voy a reescribir por aquí. Cerchas es una sumatoria para cada barra B con B desde 1 hasta M. M es el número de barras para el sistema original hiperestático. Aún así hayamos retirado una de las barras. Ya eso en un ejemplo de como aplicación se va a ir explicando con mayor propiedad. Bien, asimismo esta función se puede expresar en términos de las cargas o de las acciones como variables. Carga real, reacciones hiperestáticas, N sub B. Ahora bien, de acuerdo al teorema de Castigliano, igual aplicar el método del trabajo mínimo de deformación, se pueden plantear las siguientes ecuaciones de deformación. Dos ecuaciones de deformación, porque habíamos mencionado que el grado hiperestático para esta estructura es igual a 2. Aquí en una línea están escritas estas dos ecuaciones. Simplemente voy a escribir una. Por ejemplo, la derivada parcial de la energía de deformación respecto de la fuerza R sub K igual R sub K, ¿con qué deformación está asociada? Con el desplazamiento vertical en K, ¿no es cierto? Desplazamiento vertical en K o simplemente delta sub RK. Esto es igual, sumatoria. Puede existir un segundo término cuando, además de la carga estática común, una de las barras o todas ellas se encuentren asimismo solicitadas por una variación uniforme de temperatura delta sub T. B igual a 1 hasta M y por la derivada parcial de cada función de fuerza axial
respecto de R sub K. Igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Entre estas dos estructuras, la original y la isostática equivalente, la deformación debe ser igual. Si esto es así, y en la estructura original hiperestática, este movimiento de traslación para el nudo K en dirección delta sub K está impedido, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe ser igual a cero. Aún así, aparentemente, en el sistema modificado sí tenga libertad plena de desplazarse verticalmente. Y lo propio. Ahora, ¿con qué desplazamiento se relacionan las basas para plantear la segunda ecuación? Derivada de U respecto de NB. NB es otra incógnita estática que reemplaza a la base B, un elemento superfluo identificado, ¿no es verdad? Igual delta sub NB. Esta base, supongamos que se encuentra en tracción. Y en cualquier sección transversal, por arriba, desglosando, y por abajo, en la sección examinada, S para la parte superior tendrá este sentido y para la parte inferior ese sentido. NB. Ahora bien, si en esta sección o en cualquier sección actúan a un lado o al otro lado la misma reacción interna, NB, como es lógico, entonces, la pregunta, la sección S por la solicitación interna, ¿dónde se desplazará? ¿Hacia abajo o hacia arriba? No, estas dos fuerzas se equilibran, ¿no es cierto? Y no puede haber desplazamiento y de ahí que delta n sub b también tiene que ser igual a cero por compatibilidad de deformación igual a cero. El significado de cada uno de los términos implicados en estas ecuaciones, EA, la rigidez axial de la sección transversal, módulo elástico, área de la sección transversal, normalmente datos. Alfa, coeficiente de dilatación térmica. Delta sub T, variación uniforme de temperatura. En tanto pueda existir la simultaneidad de acción de esta temperatura, ¿no? Bueno, E, deformación inducida, dice la ecuación general, aquí está E. Bien, tal vez no convenga tratar, aquí tenemos hasta una tercera acción, ¿no es cierto? Esto es de la carga estática, primer término de deformación al interior de este entre corchetes. La carga estática común, esta carga. Deformación
Longitudinal, debido a la temperatura, segundo término. Esto lo hemos estudiado en los anteriores capítulos. Temperatura. Es decir, esta barra, por ejemplo, delta T. Esta otra igual puede ser delta T, temperatura. Aquí aparece un tercer término de deformación. Se llama deformación previa, la deformación previa. ¿De qué se trata este tipo de acción? Resulta que a la hora del montaje de estas estructuras, una de ellas, por ejemplo, pueden haberla construido con algún defecto. ¿Qué defecto? Este defecto asociado está normalmente a la longitud de la barra. Supongamos que la longitud de esta barra sea menor a la de proyecto. Por supuesto, será pues el error pequeño, ¿no es cierto? Y que para poder encajar en el nudo durante el proceso de montaje, se tiene que tesar o traccionar previamente la barra en una cantidad determinada hasta que pueda estar concurriendo con el resto de las barras en el nudo común I. ¿Qué tanto será? Esto es E, deformación previa inducida, para poder corregir un error de carácter constructivo. Bien, entonces, tres tipos posibles de acciones sobre las celdas. La carga común, carga estática. Carga mediante una variación uniforme de temperatura. Y la deformación previa. Nosotros vamos a adoptar la variación uniforme de temperatura y la carga estática común. Ejemplo. Ejemplo número uno. Vamos a resolver este problema sencillo. Se trata de una cercha compuesta por tres barras cuya geometría está completamente definida por las dimensiones horizontales, así como dimensiones verticales. Vamos a suponer de que EA es constante. La rigidez axial. Es decir, mismo material y misma sección transversal. Cargas en D, el nudo de concurrencia para las tres barras. Tenemos una carga de 120 toneladas formando un ángulo de 45 grados respecto a la vertical u horizontal, ¿no es cierto? Y además, la barra número 2 se está viendo afectada por una variación uniforme de temperatura. Se supone un incremento, ¿no? No hay signo, pero se supone un incremento, más 120 grados centígrados. La pregunta común,
Bien, debemos encontrar las fuerzas normales entonces en las basas de esta estructura. Paso número 1. Planteamiento de solución. Bien. Grado hiperestático. Grado hiperestático para estas fechas es fácil. Cuando tengamos una estructura de este tipo, donde un conjunto de basas están concurriendo, todas ellas a un nudo determinado de la estructura, es isostática cuando solamente dos basas están concurriendo. Dos ecuaciones de equilibrio en el nudo y se pueden determinar, por lo tanto, estas incógnitas. Cuando están concurriendo más de dos, de tres para arriba, entonces la estructura es hiperestática. Si utilizamos el método de pórticos, estamos repasando incluso cómo calcular el grado hiperestático. Reacciones, 2, 4, 6, más tres veces el número de basas, que también son 3, menos 3 el número de nudos, son 4, más el número de ecuaciones especiales, y 0, 0, 0, y aquí un nudo articulado, 3 basas concluyendo, menos 1, 2. 9 más 6, 15, menos 3 por 4, 12, 14, 1. Grado hiperestático utilizando el método de los anillos. 3 por método de los anillos se pueden conformar a lo más dos anillos externos. Menos grados de libertad, aquí 1 por el apoyo como tal, 2 y 3. Basas concurriendo 3, menos 1, 2, total 5. Por lo tanto, la diferencia nuevamente nos da 1. 1 entonces el grado hiperestático de esta estructura. Significa de que una de las basas puede ser considerada como el elemento en exceso. Ahora bien, ¿cómo elegir si la basa 1, la basa 2 o la tercera basa es el elemento superfluo? En realidad están en similares condiciones, porque para poder definir el sistema isostático equivalente, la estructura resultante debe ser un sistema estable, mantener estabilidad. Si quitamos cualesquiera de las basas, nos quedamos con dos, evidentemente, tenemos una secha isostática, sistema estable. Supongamos que la basa 1 sea considerada como el elemento super. Siguiente paso. Entonces, una vez que hemos calculado el grado hiperestático, es el planteamiento del sistema isostático equivalente. En atención al grado hiperestático, retirar los elementos considerados excedentes y reemplazarlos por sus fuerzas correspondientes. El 1.
Bien, sin la base uno, luego, carga real, la carga estática P. Y la variación de temperatura delta T, pero que se considera directamente en la evaluación de la deformación, delta T. Y bien, en lugar de la barra anulada, línea de acción. Ahí estaba esta barra. Reemplazamos entonces por las fuerzas correspondientes, que serían las fuerzas en los extremos normales de esta barra, ¿cierto? Suponiendo barra en tracción, X y X vamos a designar. Finalmente, X representará, una vez calculada, la fuerza normal para la barra 1 en el sistema hiperestático. Ahora tenemos este sistema isostático equivalente para poder resolver. Escribimos la ecuación de la energía de deformación. Sumatoria. B igual a 1 hasta 3. Habíamos mencionado de que vamos a mantener el número original de bases de la estructura. Ya se va a saber por qué, ya cuando estemos resolviendo la parte analítica o el análisis estático de este problema. Esta es una función que puede ser expresada en términos de la carga real P y de X. La fuerza normal de la base suprimida 1, como incógnita desde este momento principal que tiene este problema. Luego, derivada parcial respecto de X igual delta sub X igual sumatoria deformación longitudinal debido a la carga estática sobre cada barra, más deformación unitaria longitudinal debido a una posible intervención de la temperatura. Cada barra B desde 1 hasta 3 y por la derivada parcial de las funciones NB respecto a X. Todo esto tiene que ser igual a 0, ya se ha explicado, ¿no? Esta es la ecuación fundamental 1 de deformación. Observando las variables implicadas en esta ecuación, la única incógnita es NB, las fuerzas normales en las bases de la estructura.
Análisis estático. Paso 2. Bueno, Yo digo, tampoco no sé. por favor, Alejandro, desactive su micrófono. Ay, mierda. X. Ahí está la estructura isostática equivalente. El propósito, determinar las funciones NB para la evaluación de esta ecuación de deformación. El equilibrio de este nudo. Aquí directamente vamos a dibujar, suponiendo tracción para estas basas, N2, N3. Esto, recuérdese, equivale a N1. Por eso es que se toma el conjunto total de las basas. Aún así, una de ellas, como en este caso, se haya suprimido por considerarse el elemento en exceso. ¿No es cierto? La función NB para la basa 1 es X directamente. Ahora debemos determinar en función de X las funciones N2 y N3. Estos ángulos, como está relacionado con la base 1, que sea beta 1, y este otro ángulo relacionado con la base 2, ángulo de inclinación respecto de la vertical, beta 2. Aquí podemos determinar los valores correspondientes. Lo más fácil es beta 2, es 45 grados, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 2. Beta 1,
Beta uno, arco tangente de 2,5 sobre 3,5 sería. Pero mantendremos en raíz cuadrada más 18,5. Coseno 3,5. Bien, vamos planteando las ecuaciones de equilibrio. Horizontales igual a cero. N2 por el seno de beta 2, es decir, positivo 1 raíz de 2, N2, más N3 más 120 sobre raíz cuadrada de 2. 120 por el coseno de 45 sería, ¿no es cierto? Coseno seno es igual a 1 raíz de 2, por lo tanto, 120 raíz de 2. Menos la incógnita X sería X por el seno de beta 1. Igual a cero. Suma de fuerzas verticales igual a cero. Determina que menos hacia abajo irá la componente vertical de N2 por el coseno no hay N3 menos 120 por el seno de 45, la carga, 120 toneladas. Y menos la componente vertical de X, la incógnita, por el seno, por el coseno, mejor dicho, menos. Aquí me estoy olvidando, esto es X igual a cero. Suma miembro a miembro de estas dos ecuaciones. Determina que
Estos dos se eliminan, al igual que estos dos. N3 es igual 2,5 más 3,5, 6. X. Hemos determinado, como pueden observar, una función para n3, la fuerza normal de la base 3, en términos de la variable x. N2 según la ecuación 2 más fácil, será igual a raíz cuadrada de 2 por menos 120 raíz cuadrada de 2 menos 3,5 18,5 en raíz cuadrada por x. Esto finalmente es igual menos 120 menos raíz de 2, raíz de 18,5, 2 puede ir a dividir a 18,5, 9,25. 3,5 X. Asimismo, como ya se había mencionado, para la barra N1 es pues X directamente, ¿no es verdad? He ahí la justificación de por qué se tiene que mantener o se tienen que mantener el conjunto total de las barras. Aún así, algunas de estas en el proceso de isostatización se hayan retirado. Ahí tenemos las tres funciones para las fuerzas normales. Siguiente paso es la evaluación de la ecuación de deformación, de donde vamos a obtener la incógnita X. Determina.
Ahí está la ecuación de deformación que la he escrito. Bien, interesará fundamentalmente evaluar esta parte, ¿no es verdad? Y vamos entonces con aquello. Base número uno, función X, fuerza normal, base uno, función X. Longitud de la base número uno, raíz de 18,5, ¿no es cierto? Longitud de la base uno. En metros. Sobre EA, iremos escribiendo así nomás todavía EA. No nos hemos dado valores para ese, vamos a requerir valores. Bien, a ver. Luego, más variación uniforme de temperatura afectando a esta base. No, no es verdad. Es una base exenta de la acción térmica. En consecuencia, cero es el segundo término. La base número uno es esta. Y por la derivada parcial, de paréntesis escribiré, de esta función respecto de x es uno, ¿no es verdad? Uno. Más base número 2. Fuerza normal para la base número 2 es esta expresión, menos 120 menos 3,5 sobre raíz 925 por x. Ahí está, n2 por longitud de la base 2. Raíz de 2 por 2,5 o 2,5 por la raíz de 2. Todo entre la rigidez EA. Base 2 sí es una base afectada por la temperatura. Más alfa por la longitud de la base es nuevamente 2,5 raíz cuadrada de 2. Y por delta T 120 grados centígrados. Todo esto para la base 2. Por la derivada parcial de esta función respecto de x es menos 3,5 9,25.
más barra número 3, fuerza normal, barra número 3 en términos de la función de x. 6 de paréntesis escribiré. N3, ahí está. Longitud de la barra 3, 2,5, 4,5, ¿no es cierto? 4,5 metros. EA. Temperatura no está siendo afectada por una acción térmica, la barra 3. Por lo tanto, 0, este segundo término, y multiplicamos por la derivada parcial de esta función respecto de x es 6 raíz de 18,5. Por compatibilidad de deformación, todo esto tiene que ser igual a 0. Bien, lo que resta es efectuar un conjunto de operaciones. ¿Cómo podemos reducir esta expresión? En el segundo término, sí obtenemos un común denominador, EA, multiplicando, por lo tanto, EA por toda esta expresión. Al tener los tres términos EA, EA en el denominador, entonces se simplifican estos, ¿no es verdad? Y tendremos
Todo esto igual a cero. Obsérvese las características que tiene esta ecuación. Única incógnita, X. Agrupamos simplemente, al llegar a este nivel, si se darán cuenta, enteramente operaciones aritméticas. Seguramente tendremos datos para E, para A y para alfa, ¿no es cierto? Y vamos a obtener, en definitiva, una ecuación de la forma más un término independiente B igual a C, la forma canónica de toda esta ecuación. Así de simple. Entonces, X sencillamente igual menos B sobre A. Bien, es como mediante este método del trabajo mínimo de deformación puede darse solución a un problema hiperestático, esta vez estudiando el caso de una cercha. Seguramente en las siguientes clases vamos a ir incrementando pues, el grado de complejidad proponiendo una estructura un tanto más compleja. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, adelante. ¿Se entendió la explicación? ¿Se entendió la explicación, jóvenes? Sí, Inge. Bien. Miguel Ángel, gracias. Otro estudiante. Bien, jóvenes, el tiempo realmente es corto para poder abordar otro. Bien, esto más explicaremos. Análisis de vigas y pórticos en el plano. Tal es el caso más general. La cercha incluso se deriva de este caso general, un pórtico en el plano, como un caso particular, ¿no es verdad? Ahí tenemos un pórtico plano hiperestático. Claramente podemos apreciar que los elementos de color azul pueden ser considerados como las incógnitas hiperestáticas, asociadas a los elementos superfluos respectivos. El apoyo empotrado determina aquello, ¿no es cierto? Si me quedo con el apoyo empotrado, entonces estas restricciones impuestas en A y en B, los vínculos externos respectivos, pueden ser consideradas como los elementos en exceso. Grado hiperestático de este pórtico, entonces, igual a 3. Propuesta del sistema isostático equivalente. Mantenemos el empotramiento. En lugar de este empotramiento guiado, algo inclinado, reemplazamos
las reacciones correspondientes a las restricciones ahora eliminadas. La fuerza y el momento para poder anular la rotación. Desplazamiento sería en esta dirección, ¿no es cierto? Perpendicular al plano de deslizamiento. Y aquí, lo más simple, en lugar de este apoyo, pues corresponde reemplazar por esta reacción. Tiene que haber entera correspondencia entre los elementos suprimidos respecto a la inclusión de un conjunto de acciones correspondientes. Por lo tanto, ahora bien, escribimos la ecuación de la energía de deformación para un caso completo con tres términos. Uno asociado a las fuerzas normales, segundo fuerzas cortantes y el tercero momentos flectores. Esta también puede ser definida como una función en términos de la carga Q original aplicada. Luego de esta reacción hiperestática, del momento hiperestático y de esta otra reacción redundante. ¿No es verdad? Y luego el teorema de Castigliano. Tres ecuaciones de deformación que, reduciéndolas, van a tener este aspecto. En su forma canónica se llama. Al igual que esta simple, ¿no? ¿De dónde obtenemos? Tres en el grado hiperestático. Tres ecuaciones de deformación se plantean con tres incógnitas. Estas son pues las incógnitas. Obtenemos de la solución respectiva y determinamos las reacciones FA y MA. ¿Qué son estas reacciones? FA es esta reacción, ¿no es cierto? En atención al desplazamiento en esta dirección que le hemos retirado en la propuesta del sistema isostático equivalente. Esto es FA. Impedimento a la libre rotación mediante el momento MA. Y en B tendremos simplemente RB. Una vez que mediante este proceso asociado a lo que representa este método, hemos obtenido estas incógnitas, ya prácticamente el resto de las incógnitas, por ejemplo, las reacciones en este apoyo y cualquier reacción interna ya pueden ser determinadas, simplemente mediante el planteamiento de ecuaciones de equilibrio. Entonces, en la siguiente clase vamos a resolver un ejercicio bastante sencillo de un pórtico en el plano. Y en la medida de que ya vayamos comprendiendo más y más el método, también iremos incrementando, como había mencionado, el grado de complejidad en los problemas. Bien, jóvenes, anunciarles lo siguiente, en plataforma tienen un buen material, el examen, el resultado del examen, ya lo tienen, identificándose cada estudiante con su número de cédula de identidad o su registro universitario. Apenas se solucione este problema, ojalá que sea la brevedad por el que venimos atravesando, los conflictos sociales, me refiero a ellos. Entonces yo les voy a entregar pues directamente como corresponde su examen corregido. Ahí van a poder apreciar dónde nos hemos equivocado
Y seguramente, en tanto hay algún reclamo justificado, se dará atención. El rendimiento podemos calificarlo de mediano para abajo, ¿cierto? Vamos a tratar de que mediante el segundo examen parcial, que va a ser este tema, jóvenes, ya solución de sistemas hiperestáticos mediante el método del trabajo mínimo de deformación. Vamos a plantear tal vez un problema más accesible para todos los estudiantes o para gran parte de ellos. A eso va orientado estas clases, ¿no? Luego tienen la práctica 2. Se relaciona con el cálculo del grado hiperestático. Me parece que son tres los sistemas estructurales para los cuales hay que determinar este parámetro, el grado hiperestático. Conocemos por lo menos tres métodos, entonces aplicamos en caso de que sea necesario los tres métodos. Luego tienen como material de apoyo didáctico este y finalmente la clase grabada de la semana anterior. No sé, tal vez tenemos algo pendiente. Bien, jóvenes, preguntas por favor antes de retirarnos. Yo más bien les preguntaré, ¿están pasando regularmente las clases con el auxiliar? Jóvenes, ¿están pasando clases con el auxiliar? ¿Alguien, por favor, puede pronunciarse? Por lo menos levantar, ¿no? Una manito como aprobación. A ver, ¿están pasando con el auxiliar? ¿Sí o no? Porque esto es importante. Sí, dice. Ah, ya. Me está haciendo recordar solucionarios del anterior. Sí, ya lo tengo. Yo en realidad ya lo tenía, pero a ver, un estudiante, el estudiante que ha sacado la mayor nota, bueno, prácticamente había sido el número, en el número, mejor dicho, el número de lista tiene que yo estaba adoptando para el solucionario. Es el número 10. Ya no sé, voy a ver si con el 10 lo presento porque ya lo tengo. O tal vez con otro número, cualquier otro número, ¿no? Para que podamos tener algo más amplio. Bien, eso lo veré, por lo tanto, me acaba de recordar el estudiante, es la actividad pendiente que tenemos. Bien, se les va a hacer llegar a la brevedad, jóvenes, descuide. Después con ello, yo creo que no hay alguna situación pendiente, ¿no es verdad? Bien, dicho esto, jóvenes, si no hubieran preguntas, entonces vamos a concluir aquí esta clase, nos estaríamos encontrando, ojalá fuera en nuestras clases regulares, presenciales, el día miércoles. Hasta entonces, jóvenes, que tengan un buen resto del día. Gracias por su participación.